Y más allá de la conversación que luego se monta en redes sociales y que se vuelve despectiva, que puede decir que es una educación que no vale la pena y que creo que debemos de quitar todo ese ruido y realmente irnos a los hechos. Y para ello, pues busqué a Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias por contestarnos el día de hoy. Buenos días, Juan Carlos. Gracias a ustedes por el espacio. Y pues mira, más allá de lo que podemos decir de que la senadora pues no se le entiende mucho de lo que dice, pues tampoco se entiende las explicaciones que han dado desde Morena y de sus aliados para los libros de texto. Y más allá también de todo este ruido y esta conversación que se hace con a veces insultos, cuestiones despectivas, creo que nos tenemos que basar en hechos. Y por algo, y de hecho leí la columna que publicaste hace unos días y me parece muy interesante tu reflexión acerca de hacia dónde va la conversación respecto a los libros. Y pues por eso te busqué para que nos platiques. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenísimo, pues muchas gracias por leer la columna también. Bueno, nosotros desde el INCO, ¿no? Nos dimos a la tarea también de analizar, pues, a fondo el grueso y las entrañas del nuevo plan de estudios, porque si bien apenas, digamos, explotó un poco tarde, diría yo, esta polémica en torno a los libros de texto, ya llevamos meses analizando el nuevo plan de estudios y los planes sintéticos, que por cierto no están todavía públicos, son los que siguen, digamos, documentos en trabajo, ¿no? Entonces, de los libros de texto yo instaría más bien a girar la conversación hacia por qué estamos viendo unos libros de texto cuando los planes sintéticos no estaban listos al momento en el que se diseñaron y se imprimieron estos, ¿no? Entonces, preocupa que pues más allá de que haya errores, que sí los hay y por supuesto que debe ser alarmante y esta preocupación es más que justificada, que no siga un proyecto pedagógico, didáctico de ningún tipo. Entonces, realmente esa debería de ser la preocupación y también a profundidad pues los objetivos que se están cambiando con el nuevo plan de estudios y la falta de prioridad de este gran proyecto de realmente tener a jóvenes educados, ¿no? Competitivos, que han desarrollado talento. Entonces, pues pareciera que las autoridades educativas a nivel nacional siguen muy convencidas de su proyecto. Pues faltan 19 días, Juan Carlos, para que se implemente este nuevo esquema en las aulas y pues vamos a ver qué pasa con estos más de 24 millones de niños y niñas en educación básica. Y es que, más allá también de que haya cambios ideológicos que son muy importantes, ya se han sido señalados en distintos espacios. Yo mismo hace algunos meses tuve una discusión en Twitter muy clavada al respecto de por qué no debía de haber estos cambios. Creo que vale mucho la pena que nos pongamos a pensar. Son 24 millones de niños que no van a tener una educación concreta y completa, porque justo escuchamos cómo la senadora estaba tratando de explicar cómo pues se les va a enseñar matemáticas sin enseñárseles matemáticas. Y creo que nos estamos enfocando porque sí, el problema lo tenemos ahorita, lo tenemos en el presente y lo tenemos en las manos, pero también más allá de lo que pueda suceder el día de hoy, estamos no preparando de manera correcta a la generación que viene de personas que van a encargarse de la economía del país. Y eso es lo que creo que es realmente preocupante, porque el día de hoy pues nosotros nos encargamos y los que tenemos, somos jóvenes adultos, nos encargamos de la economía y demás, pero los niños que vienen y que van a ser las siguientes generaciones, pues ellos no van a estar preparados. Y ahorita estamos hablando de explotar nearshoring, estamos hablando de explotar distintas habilidades y pues ellos no las van a tener. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se les va a enseñar matemáticas de manera adecuada. Sí, bueno, a ver, la parte de la economía, claro que es preocupante, pero a mí me preocuparía un poco más pensar en que estos niños, niñas y jóvenes van a terminar educación básica, posiblemente, quién sabe si puedan llegar a bachillerato por esta desconexión que se hace entre el nuevo plan de estudios y media superior, y pues no van a poder encontrar un buen trabajo. Y sobre todo si hablamos del contexto del mercado laboral, en el que justamente, pues este reporte que leí el otro día de The Future of Jobs, el futuro de los trabajos del Foro Económico Mundial, dice que el 43% de las habilidades de los mexicanos, esto ya es particular para los mexicanos, de las habilidades básicas van a ser obsoletas en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué tipo de habilidades y capacidades estamos desarrollando a nuestros jóvenes?
Entonces, hay muchas cosas que por supuesto son preocupantes, sobre todo si hablamos del momento en el que se está aplicando este nuevo plan de estudios, ¿no? Que si bien ya terminó la pandemia, pues la emergencia educativa que generó continúa. Seguimos teniendo mucho rezago educativo, no sabemos bien, no tenemos evaluaciones, no podemos saber dónde están nuestros jóvenes y tampoco vamos a tener mecanismos para poder poner en prueba digamos, el progreso, el éxito o el fracaso de este experimento educativo, que más que ser educativo, diría yo, es pues un experimento mm, político, ¿no? Porque no tiene fundamento pedagógico. Entonces, hay muchos riesgos del grueso del nuevo plan de estudios que también nos preocupan, más allá de pues cuántas páginas de matemáticas van a haber, ¿no? Sino más bien el cómo se está aplicando algo que francamente no tiene pies o cabeza. Me queda completamente claro y además creo que también es preocupante el gran, la gran falta o el gran espacio que se va a empezar a desarrollar entre los niños que atienden a escuelas públicas y los que atienden a escuelas privadas. Y por sí a veces es muy grande. En esta ocasión va a ser mucho más. Yo tengo conocidos y gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas, afortunadamente, que tienen la posibilidad de pagarlos, y ellos me comentan que a veces pues han tenido, pues luego se generan concursos, se generan cuestiones en donde que compiten los conocimientos y pues al final del día pues los niños que atienden escuelas privadas ganan porque pues tienen otro tipo de habilidades y no creo que sea correcto que desde el mismo estado pues haya una falta de educación, una falta de preparación de los niños alrededor de lo que pueden hacer en cuestiones de habilidades con los que pues sí tienen la posibilidad de atender a una escuela privada. Puede haber las críticas que se digan alrededor de si debe o no debe de haber escuela privada, que no se debe privatizar. Eso es una cuestión aparte. El chiste es que el día de hoy existe y los niños que atienden a una escuela pública desgraciadamente no van a tener la competencia necesaria y como dices, la preparación que tienen es preocupante. ¿Por qué? Porque no van a poder competir el día de mañana por un trabajo. Si de por sí el día de hoy hay situaciones en las cuales es complejas que haya dos personas que atienden en alguna escuela, universidad privada y también alguna pública y que pues a veces ahí también hay cierto gap, pues ¿qué va a suceder si desde la preparación de abajo pues no existe o no está completa? Y ojo, yo no siempre he sido de la idea de que la escuela no hace el alumno hace la escuela, pero cuando hablas de la preparación inicial, pues es un gran problema. No, por supuesto, mira, se tiende a pensar que las escuelas privadas son por lo general mejores, ¿no? Y quizá esta es una concepción que valga la pena cuestionarse, ¿no? Realmente son las escuelas privadas mejores. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que pues tienen mucho más presupuesto para voltearse y generar sus propios materiales, para capacitar a sus propios docentes, para tener las instalaciones pues en mejores condiciones. ¿Me explico? Entonces, bajo ese contexto de una escuela privada es mucho más fácil aprender de manera correcta. Entonces, esta desigualdad de la que hablas, pues por supuesto que es uno de los grandes riesgos que vemos en materia de competitividad, que si de por sí ya tenemos unas brechas en la desigualdad de aprendizaje importantes, vamos a ver que esa brecha se va a profundizar. Es triste porque realmente va en contra de pues esta prioridad del gobierno de primero los menos privilegiados, ¿correcto? Entonces, pues sí, claro, vamos a ver mucha mayor pobreza educativa, pero cómo nos va a sorprender en unos 10 años tener mayor pobreza educativa cuando tenemos un plan de estudios que en la página 15, y los invito a que se metan a revisarlo al PDF, que es público desde agosto de 2022, dice textual, perdón, dime. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, tenemos que terminar la entrevista. Te agradezco que hayas estado con nosotros, pero vamos a volverte a buscar para platicar al respecto. Fernanda Domínguez, coordinadora de Claro educación que del sí. IMCO, gracias por haber estado con nosotros.